Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas profe. tardes. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Julie? Bien, gracias. Bueno, vamos a esperar 4 minuticos. A las 7:05 comenzamos para que nos pueda rendir. El día de hoy vamos a explicar la segunda evidencia y en ese orden de ideas para que ustedes la tengan clara y podamos cumplir con los tiempos. Listo. Entonces vamos a esperar 4 minuticos. Buenas noches, saludos cordiales. Jovencitos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces Sí, vamos señora. muchísimas gracias. Vamos a comenzar a compartir. Listo. Me confirman que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Entonces les doy una cordial bienvenida al tecnólogo en desarrollo multimedia y web de la ficha 3466161. Pero me esperan que yo no sé por qué es que no me deja pasar de acá. No sé si es que lo que tengo que compartir es la pantalla o la ventana. Es la pantalla. Tengo problemas para.
porque cuando quiero compartir solamente le digo que ventana, no me deja pasar ayer me pasó igual. Ustedes que saben más de esto. Comparta escritorio, profe, para que sea un poquito más fácil. Es que me sale pantalla y me sale ventanas. Sería ventanas entonces. ¿Será ventanas? Voy a mirar. A ver si me deja para poder. Ya sé. Listo. Entonces, bueno, una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por. No, miren que no me deja, muchacho. Estaba aquí Listo. Recuerden que la semana pasada, pues entonces me presenté. Yo les recuerdo y les agradezco muchísimo que tengan en cuenta mi horario porque recibí, no sé si fue esta ficha, no sé si fue la del propio Juan David, que también están como en los mismos tiempos. Recibí unas consultas el fin de semana y la verdad es que yo realmente me desconecto. Me excuso con ustedes, pero por eso se tiene un horario amplio de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, porque como ven, tengo otras actividades en la noche, como estas, por ejemplo. Yo les agradezco mucho que me colaboren con, con este horario. Recuerden que estamos en la transversalidad de investigación, que la competencia es, el nombre completo es orientar investigación formativa según referentes técnicos. Hace una semana, a través del mapa mental, algunos de ustedes que ya lograron enviarme la evidencia, pudieron aprobar, analizar el contexto productivo según sus características y necesidades. Ya para esta semana estamos hablando entonces de estructurar el proyecto de acuerdo con criterios de la investigación, argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales y proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación. Ya para hoy, con esta segunda evidencia, entonces vamos a lograr que ustedes, los que vayan a desarrollar esa propuesta de investigación articulada con estos resultados de aprendizaje, lo logren satisfactoriamente. Bueno, hace una semana también los puse en contexto de qué es la investigación, por qué es importante la investigación y en el caso de ustedes, qué se puede investigar en desarrollo multimedia y web. Fue satisfactorio pues la respuesta porque fue amplio lo que pudimos aprender o en particular yo aprender de ustedes. Listo, recuerden que entonces en este momento hay unas recomendaciones que valga la pena recordarlas. Y lo digo es antes de entrar en materia porque ya enseguida que hagamos la ruta por la que van a bajar los apoyos, los formatos de apoyo, la guía de aprendizaje, ya para que sigamos en la concentración del material. Entonces es evitar el plagio. Recuerden que ustedes no necesitan realmente hacer eso. Ya pues con los mapas que he visto, creo que lo logran hacer por apropiación del conocimiento. Relacionar el nombre de los compañeros en la actividad cuando ustedes así lo consideren que van a trabajar en equipo colaborativo. Las evidencias no necesariamente o no obligatoriamente tienen que ser en compañía de alguien, no. Revisar antes de enviar la actividad que sí sea la ruta pertinente, es porque también he recibido mapas mentales, como te los explicaba la semana pasada, de otras competencias. Entonces, valga la pena aclarar de que estén pendientes con el código de la competencia. Cuidar los detalles, entonces es como cumplir los tiempos, no solamente también la ortografía y la redacción, sino pues ceñirse a estas recomendaciones que se le dan. Con la creatividad, pues logro ver que también aplica para esta segunda, porque en el mapa mental se cumplía perfectamente. Ya para esta propuesta de investigación, que es un formato en Excel, tampoco necesariamente tiene que ser en Excel. Ya ustedes buscarán de pronto un formato más bonito, más amigable, más pertinente para el caso de cada uno de ustedes, pero bueno, la idea es que lo presenten como debe ser. Y pues revisar la grabación para los que, de este encuentro, para los que infortunadamente por alguna razón ajena a su voluntad no pudieron estar.
Recuerden que las evidencias se ajustan dependiendo del programa de formación y en ese orden de ideas, pues se trata de que se apegue y se aferre pues como a lo que en lo que se están formando ustedes, que para este caso es desarrollo de multimedia y web. Es importante recordar las fechas que hace una semana se las compartí. Es que hace una semana, precisamente el 10 de agosto, lunes de la semana pasada, iniciamos esta competencia y que va y finaliza el domingo 6 de septiembre. Pero recuerden que la primera semana ya se cumplió, hasta el domingo se debía cumplir la primera semana de competencia donde debían haber enviado el mapa mental. Ya estamos transcurriendo la segunda semana, hoy estamos a 19 de agosto y hasta el domingo 23. La tercera semana, yo hace una semana les dije que no iba a estar con ustedes, pero pues a causa de lo del terremoto ya nos reagendaron esa capacitación que no va a ser en agosto ni se sabe la ciudad. Entonces, pues la tercera semana, o sea, la próxima semana, Dios mediante, nos vamos a ver. Y ya pues la cuarta semana y última, que está entre el domingo 31 y el lunes 31 de agosto y domingo 6 de septiembre. En estas 2 semanas, tercera y cuarta, vamos a hacer pues como un refuerzo. Vamos a revisar las personas que o no enviaron las evidencias, o enviaron una de las dos, o enviaron las dos y no están buenas porque se les tuvo que hacer una devolución. Entonces, en ese orden de ideas, a partir del 7 de septiembre hasta el 13 se van a recibir las últimas competencias. Ya el 13, a más tardar 14, se cierra la fase. Y cuando se cierra la fase, se cierra la oportunidad de que ustedes envíen las evidencias. Entonces es delicada esa parte, un tris delicado en el sentido de que ya comienzan pues como las reversiones de los juicios porque tocaría evaluarlos en no aprobado y eso conlleva una serie como de inconvenientes. Entonces hasta allá no vamos a llegar porque creería yo que de las pocas competencias que tienen apenas 2 evidencias, esta es una de ellas. Vale. Recuerden que hace una semana trabajamos la actividad de aprendizaje, uno que tiene solamente una evidencia, que fue el mapa mental que caracterice el contexto productivo del desarrollo de multimedia y web, identificando aspectos tecnológicos, socioeconómicos, políticos y culturales. Y ya tenía que ver que a partir de ese análisis ustedes pudieran identificar o reconocer necesidades o problemáticas actuales que puedan ser abordadas desde su área de formación. O sea, ya aquí yo les ponía unos aspectos que debían contemplar, que eran los 4 que se mencionaban. Y de ahí identificar posiblemente unas variables que les pudieran servir. No tenían que ser estas precisamente, pero era como una idea. Si las aplicaron todas o algunas o ninguna, está bien. Lo que se necesita y se requiere es que ustedes detectaran en un principio esas necesidades o problemáticas, porque de ahí, de ese mapa mental y de esa necesidad o problemática a solucionar es que se desprende la evidencia del día de hoy. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Listo? Yo quiero hacer un Sí, señora. reconocimiento. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un reconocimiento pues a través de el encuentro de hoy para estas 3 personas que cumplieron con la entrega y que lograron aprobar. Fueron Joana Paola Quimbay, Juan Sebastián Gil y Mayra Alejandra Pulido. Creo que hubo una cuarta persona, pero bueno, le faltó un poquito, entonces la persona debe revisar y ajustar el envío para que lo entregue satisfactoriamente, porque como les digo, de ahí debe surgir una necesidad o una problemática que hayan identificado para desde su formación profesional, que para este caso es desarrollo multimedia y web, puedan darle solución. La actividad para hoy tiene que ver con la elaboración de una propuesta de investigación formativa, teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productiva, o sea, lo que desprendió la situación del mapa mental. Entonces dice que el objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo.
lo que ustedes van a hacer, y yo enseguida voy a hacer la ruta para que ustedes tengan en cuenta dónde está el formato, cómo lo deben, pues, descargar y en ese orden de ideas comenzarlo a trabajar. El producto a entregar es una propuesta de investigación formativa. El formato es un documento en Excel que tiene 5 etapas. Todas tienen que ser diligenciadas. La extensión es libre porque obviamente eso depende de hasta el alcance de la problemática suya, hasta donde lo quiera llevar. Y ya saben que la ruta es propuesta de investigación, guía de aprendizaje 2, el código de la competencia es 240-2010-64, la actividad de aprendizaje 1 con la evidencia 2. Vamos a mirar que aquí estas etapas son las que están por allá, muy a la mano del Excel. Entonces, tiene una pestaña que se llama planeación, que son unas etapas. Esa etapa 2 se llama ejecución y está dividida en ejecución 2 y 2.1, que también se llama ejecución, procesamiento, interpretación y conclusiones. Este formato en Excel, eso es lo que contiene. Entonces, ustedes realmente lo que tienen que hacer es desarrollar esa propuesta. Yo en este momento me voy a salir de las diapositivas y con ustedes voy a irme a la plataforma. Espérenme un segundito. No puedo dejar de compartir. Pero esto sí lo puedo pasar más abajito, sí. Muchachos, qué pena con ustedes que me están escuchando como música al fondo, no. Porque se congeló No, la señora. imagen. Ah, bueno, muchísimas gracias, menos mal. Porque no están viendo y yo estoy compartiendo. Voy a volver a. Se congeló como la pantalla. Ahora sí. Entonces, yo ya tengo todo acá. Voy a iniciar sesión. Y con ustedes voy a poner una palabra de referencia. Voy a ingresar a la 3466, 161, que son ustedes. ¿Cuál es la ruta? Recuerden que nosotros estamos en la fase 1, en la guía, en la actividad de proyecto 2. Aquí está el material de formación que enseguida lo vamos a revisar para que ustedes puedan entender lo que yo les voy a decir. Aquí está la guía de aprendizaje 2, que también la vamos a revisar. Y vamos para la actividad de aprendizaje 2, 240-2010-64, actividad de aprendizaje 2. Estamos hablando de la propuesta de investigación. Los que puedan desde su equipo, qué rico que puedan mirar esa misma ruta y en este momento descargar el anexo. Este anexo, como lo ven aquí, es un formato en Excel. Yo ya lo tengo abierto, pero la idea era que ustedes vieran la... No me deja compartir, entonces volvamos a quitarnos de aquí. Listo, ahora sí. Entonces miren que yo les mencionaba 5 etapas en 6 pestañitas. Miren que estamos hablando de la etapa 1 de preparación. En esta etapa, que es la elaboración de la propuesta de investigación, hay unos elementos importantes y con base en eso ustedes los van a ir rellenando. Entonces ustedes para su proyecto, esa necesidad que ustedes en principio detectaron o que identificaron en el mapa mental, ustedes la van a vaciar acá. Yo les pongo un ejemplo, hace una semana yo decía, listo, yo detecté que hay una tienda virtual donde hacen muchas visitas, la página es súper bonita, tiene muy buenos productos, pero
La visitan muchas personas, pero son pocas las compras efectivas. Ahí, ¿qué pasará? Yo ahí estoy detectando desde el programa de formación de ustedes que hay una necesidad que se tiene que suplir. Entonces yo ya voy, a medida que voy mirando esa necesidad, yo lo último que haría sería el título. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener todos los componentes para darle un título pertinente. Este también contiene el resumen, que yo no se lo puedo hacer sino hasta cuando finalice la investigación. Hay unas palabras clave que se van dando a medida que yo voy desarrollando ese proyecto. Una justificación, esto también me lo va dando a medida que yo voy estructurando o el por qué yo decidí aplicar una investigación en esa necesidad. Lo mismo los antecedentes o estado actual de la temática, que es el marco teórico. El problema identificado, la pregunta de investigación, la población, objetivos generales, específicos. Aquí hay que ampliar estos específicos que son hasta 3 para este formato, con qué actividades se logran esos objetivos específicos, esos recursos que se requieren para que esos específicos se logren, cuál resultado esperamos y qué producto entregamos. Enfoque de la investigación, nivel de la investigación, tipo de investigación, la justificación, el marco teórico, el método de investigación, la metodología, la población muestra, la técnica, las técnicas, los recursos y las referencias. Eso va en la primera etapa, pero no se me van a preocupar. Aquí estamos revisando los elementos que conforman este formato que tiene que resolverse desde la primera etapa hasta la última. O sea, ustedes no me hagan la primera y ya estuvo, no. Tiene que haber toda. Esta es la más larga. La etapa 2 tiene que ver con ese registro de búsqueda, donde ustedes se van a apoyar desde la bibliografía para saber cómo van a desarrollar y cómo van a contar ese marco teórico, o sea, todo lo que se sabe del tema para que ustedes lo puedan implementar. En la etapa de ejecución, pues aquí ya viene una recolección de la información. Aquí es donde hay un instrumento, y enseguida se los explico, una encuesta, una entrevista, un formato, una observación que van a hacer para que yo pueda obtener unos datos. Entonces aquí ustedes describen la técnica, el tipo de instrumento, las características, quién lo elabora, las instrucciones para ese instrumento, la introducción para ese instrumento y aquí el desarrollo del instrumento. Aquí es cuando van a vaciar ese cuestionario o las preguntas de esa encuesta o de esa entrevista o las preguntas que se harían ustedes si van a hacer observación. ¿Listo? La tercera etapa es procesamiento. Aquí ya hay un análisis de datos. Entonces aquí se hace la descripción del análisis y la interpretación de esos datos recogidos, porque yo al aplicar una entrevista, aplicar una encuesta, aplicar la observación, yo tengo que analizar todo lo que yo recogí y a eso le tengo que dar una interpretación. Aquí cuando me dice informe final de investigación, esos resultados de interpretación, claro, después de yo haber hecho la observación o aplicado la entrevista, recoger, analizar, interpretar esos datos, yo de alguna manera tengo que decirlos con palabras. Puede que la recogida de esos datos hayan sido cuantitativos, o sea que yo puedo contar, pero yo los tengo que traducir en una interpretación. De 100 personas, 65 entran a mi página, pero no compran. ¿Qué pasa? Entonces yo digo, es probable que las 65 personas, bla, 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 bla. Entonces yo, por eso hago la investigación, para darle justificación a esa problemática o a esa necesidad que yo detecté desde el mapa mental. Y finalmente las conclusiones. Esto es una parte algo más sencilla porque es donde reflejo de alguna manera lo que yo necesito evidenciar o lo que yo me propuse. Ya les voy a explicar un poquito. Listo. Vengámonos para la propuesta de investigación. Aquí yo ya descargué el anexo, pero yo me atraso porque yo ya sé la manipulación de esto. Entonces yo me voy a venir para la guía de aprendizaje 2, que esta guía de aprendizaje 2, creo que yo ya la tengo descargada. Pero bueno, vamos, sí. Aquí está descargada, que es un PDF. Si ustedes se dan cuenta, yo les voy a dar la página. La página en la que está esta, está la 7. Entonces yo me imagino que más abajito está la investigación.
Está aquí en la 8. Entonces dice actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta de investigación, dice el objetivo, dice cuánto debe durar. Y aquí me está diciendo, diligencia de cada una de las pestañas del formato, propuesta de investigación formativa. Para el diligenciamiento del formato se sugiere consultar el anexo, formato, propuesta de investigación. Ustedes ya lo saben bajar. Aquí, ¿qué es lo que más me interesa? Que ustedes sepan que aquí tienen un paso a paso. Entonces dice, en general, revisar la siguiente recomendación. Y aquí dice, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado a 1.5. Y comienza en la etapa 1. Dice, preparación antes de iniciar la escritura del documento, se deben tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor, por el tutor para el mapa mental de la evidencia 1. Ya ustedes lo resolvieron. La mayoría no lo he enviado, pero es importante que se lea cuál es la instrucción en el anexo. Para la escritura del título es necesario que este sea concreto en relación con el problema que se busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, ni utilizar abreviaturas, ni fórmulas. Debe tener una extensión máximo de 15 palabras o 70 caracteres. Y así sucesivamente. Esta guía de aprendizaje en su página 8 les va a servir muchísimo, porque aquí tienen ese paso a paso y les van a dar esas sugerencias. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes ya van a ir mirando cada una de ellas. Mire que le dicen la justificación. No nos podemos quedar en eso porque es deber de ustedes. A mí me interesa hacer el material de apoyo, que ya se los voy a mostrar por dónde lo van a descargar. Entonces, es importante que ustedes hagan la identificación de cada uno de estos elementos. Aquí, esto tiene, miren, tiene 21 elementos donde ustedes van a consultar cómo se pueden hacer las conclusiones. Entonces, mire lo que dice de las conclusiones, la última pestañita dice, se redactan en términos de respuesta a los objetivos planteados para el proyecto. Mire que aquí es sencillito, si yo me propuse 3, 4 objetivos específicos, las conclusiones deben dar respuesta a eso que yo me propuse. Si a mí me dice que aquí para la interpretación de los resultados, es importante tener en cuenta que se presenten los resultados sustentados con datos, gráficas. Así lo deben hacer. Estas son las sugerencias. Profe, es que yo he visto otras investigaciones. Perfecto, desde que usted valide eso con argumentos, yo se lo voy a aceptar. Entonces, continuamos aquí. Eso, entonces, es la guía de aprendizaje. Listo, vámonos nuevamente para Sayuna y vamos para material de formación. En material de formación de esta actividad de proyecto 2 dice fundamentos de investigación. Aquí dice que hay un material de apoyo o material de formación. Ustedes acceden al recurso y ustedes van a ver que este recurso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces habla de una introducción, de la importancia de investigar y del proyecto de investigación. Ya la introducción, ya la estudiamos, hace unas semanas se las mostré, conversé con ustedes. Esto hace parte de la contextualización que uno les da a ustedes, pues como a la hora de intentar decirles por qué es importante investigar en este programa de formación. Ya cuando estamos hablando de este proyecto de investigación, ya estamos entrando en materia de todo, no todo lo que contiene aquí este material de formación está en el formato de Excel. No, aquí estamos hablando del proyecto. Lo que se les está solicitando es una propuesta de investigación. Listo. Entonces es importante que tengan en cuenta la diferencia. Acá habrán cositas que allá no van, pero eso no quiere decir que no se puedan ver. Entonces arranquemos con este proyecto de investigación. Yo no voy a ser ceñida a lo que dice realmente el material de formación, porque es responsabilidad de ustedes que lo lean, que lo degusten, que se vean los videos que hay allá, porque son súper interesantes y es muy bueno porque ustedes ya tienen todos los elementos a la mano para que lo hagan. Entonces recuerden que
aquí un proyecto de investigación, lo que dicen aquí es que es un conjunto de ideas organizadas y planificadas que responde a una necesidad identificada en un periodo determinado. El proyecto investigativo surge de un problema que se plantea a partir de una pregunta de investigación. Cuando estamos hablando de un conjunto de ideas organizadas y planificadas, estamos hablando de que un proyecto tiene un orden riguroso. No podemos hablar de conclusiones sin antes haber tenido el problema identificado. Yo tengo que empezar por algo y es la necesidad que yo haya detectado o una problemática en cualquier contexto. Eso es indistinto. ¿Listo? Y sobre todo que aquí me dice a una necesidad identificada en un periodo determinado. Es importante aclarar que todos los proyectos, indistintamente cuál sea, tienen un principio y un final. Nosotros en el SENA, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos por vigencias. Estamos en la vigencia 2026. Para la vigencia 2026, en lo público, hablo desde lo público, envían un presupuesto que se debe. La palabra debe, aquí creería que no aplica, que se tiene que agotar en esa vigencia. No puedo pasar el presupuesto de investigación para la vigencia 2027 porque eso me lo restaría del próximo presupuesto que asignarían para el SENA. No sé si me hice entender. Entonces, por eso es que es en un periodo establecido, porque todo proyecto tiene un inicio y un final. Vamos a hablar de 4 etapas sumamente importantes dentro de los proyectos de investigación. Entonces está la etapa de preparación de la investigación, la ejecución de la investigación, el procesamiento de la investigación y de la información y la redacción de informes. Aquí vamos a detallar un tris. No nos vamos a ahondar porque vuelvo y les repito, creería que ustedes están en esa capacidad de apoyarse en el material de formación y en el material de apoyo que hay adicional. Hasta aquí estamos claros. Voy muy rápido, voy mirando si puedo graficar esto a manera de ejemplos. Ustedes me ayudarían porque pues técnicamente no tengo los conocimientos en multimedia y web. Entonces, qué rico que si me pueden apoyar, les agradecería. Entonces, cuando estamos hablando de la preparación de la investigación, que me menciona delimitar el tema, yo no puedo hablar de una generalidad. Yo tengo que ser más específico. Si yo voy a hacer, por ejemplo, en la tienda virtual, yo digo que lo que yo detecté tiene que ver, digamos, con el Internet, qué sé yo, se me ocurre. O con, ¿qué otra cosa puede ser como mm, menos macro? ¿Qué se les ocurre? Donde yo tenga que minimizar esa delimitación. Ejemplo, ya sé cuál es el ejemplo. En el mapa mental yo les decía contexto social y productivo. Cuando hablo de contexto, yo les decía, no lo hagan a nivel, por ejemplo, yo que soy de la regional Antioquia, si yo voy a proponer un proyecto a nivel Antioquia, sabiendo que tiene 125 municipios, estoy hablando de muchísimos. Si yo lo delimito al área metropolitana de Medellín, estoy hablando de esos 125 son el departamento. Yo lo estoy delimitando ya al área metropolitana y aún así siguen siendo muchos porque son 10 municipios grandísimos. Pero si yo delimito mi investigación a Medellín, yo ya sé que Medellín tiene aproximadamente como 2.500.000, casi 3 millones de habitantes. Pero yo la puedo delimitar más porque 2 millones o 3 millones es mucho. Yo me puedo delimitar a una comuna de todos los barrios de Medellín, pero aún así una comuna puede tener 11 barrios. Entonces, ¿yo qué hago? Mi barrio puede tener 1.000 personas. Ahí estoy delimitando, a eso hago referencia. No es que vamos aquí a decir que vamos a minimizar el problema, no.
lo vamos a categorizar distinto, lo vamos a poner más reducido para que el resultado sea más preciso. A eso hago referencia con delimitar. Revisión de información previa. Cuando estamos hablando de esa revisión previa, estoy hablando quién a nivel internacional, nacional, local, por ejemplo, sabe o ha escrito o ha investigado acerca del tema que yo quiero, de la necesidad o la problemática que yo identifiqué. Hago referencia a eso. En el mundo, ¿quién ha escrito sobre las dificultades que han tenido las ventas a través de la web? Pues yo digo, a nivel internacional, ¿quién no vende en línea? Entonces, puede que hayan muchas investigaciones a nivel internacional. Recuerden que estamos en revisión de información previa. Cuando yo estoy diciendo que ya investigue a nivel internacional, yo digo, no, entonces investiguemos a nivel nacional. Ya yo estoy revisando todo lo que tiene que ver con Colombia. Y cuando hago eso, pues yo digo, no, esto está chévere porque aquí ya estamos pensando a nivel nacional, qué es lo que yo quiero conseguir y dónde se logró observar la misma investigación o la necesidad que yo identifiqué. Por ejemplo, en el barrio Laureles de Medellín, en otros departamentos de Colombia, por así decirlo. Listo. Pero yo necesito saber a nivel regional qué más investigaciones hay. A nivel regional, yo hago referencia a Antioquia, por ejemplo, y yo, genial. Entonces, a nivel Antioquia, yo puedo mirar esa misma investigación, cómo se dio. Hasta ahí está claro. Pero resulta que también tengo una posible revisión de todo lo que yo detecté a nivel del municipio de Medellín. Entonces ahí es cuando yo tengo que hacer revisión de lo que hay y yo digo, bueno, con todo esto ya hice mi marco teórico. Hasta ahí está claro. Bueno, ya cuando estamos entrando en la última parte, en la determinación del diseño teórico, muchachos, lo que quiere decir aquí es el esquelético que yo voy a armar y es cómo lo voy a armar. O sea, es el orden que le voy a dar a la investigación, qué va primero, qué va luego, y eso lo vamos a estudiar a través de las otras etapas, porque esto es apenas la preparación. Entonces yo digo, ¿qué debe contener mi propuesta de investigación? Y ustedes ya saben, con el formato que les acabo de mostrar, cómo va estructurado ese diseño teórico. Ahora, en la última parte de la preparación, aquí me habla de la elaboración del proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya lo estoy haciendo, ahí es cuando yo tengo sí o sí que empezar a ejecutarlo, porque me dicen elaboración del proyecto de investigación. Y es porque yo ya he recabado alguna información. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos organizando, clasificando, interpretando y valorando todo lo que podemos encontrar aquí. Listo. Hasta aquí está claro. Sí, Muchachos. señora. Bueno, listo. Vamos entonces a hablar como tal de la ejecución. Listo. En la ejecución de la investigación, aquí dice que se aplican diferentes métodos de recolección de información, tiene como finalidad responder la pregunta de investigación planteada. Esto aquí, cuando estamos hablando de ejecución, es cuando yo ya implemento algo que se llama unas técnicas de investigación. Entonces, yo voy armando aquí cómo voy a aplicar el instrumento. A esto le llamamos instrumentos porque yo puedo aplicar diferentes instrumentos para la recolección de la información o diferentes técnicas. Entre esas están las encuestas, están las entrevistas, están la observación, está el registro de datos. Entonces hay muchas maneras de hacer esa ejecución. ¿Listo? Seguidamente sigue el procesamiento de la información.
Dice, su propósito es lograr la integración y valoración de la información. Se caracteriza por la cuantificación, cualificación, interpretación o valoración de la información. Entonces, cuando estamos hablando de este procesamiento de la información, dice que es que nosotros aquí es cuando, después de aplicado el instrumento o la técnica de recolección de la información, la organizamos. Toda información no nos sirve, dependiendo si es información primaria o secundaria, y lo vamos a conversar, a profundizar más adelante. Cuando yo ya la recolecto, pues yo la organizo, yo la clasifico y con base en esa clasificación también la interpreto y le doy un valor. Entonces, si por ejemplo, yo en mi tienda virtual que me dijeron, bueno, Adriana, yo la necesito, yo me llamo Tienda Virtual X, y yo necesito que usted me diga cómo puedo solucionar eso que acabamos de detectar, de que mucha gente, aun siendo la página bonita, hay muchas vistas, pero pocas compras, o sea, no llega a concluirse muchas compras. Entonces, al yo aplicar a través de cualquier técnica de recolección de información, puede ser una encuesta o una entrevista, por ejemplo, apliquemos una encuesta, yo puedo decir, se lo aplique a 100 personas, eso según es la muestra. Hay 10.000 vistas, yo no lo voy a aplicar la encuesta a 10.000 personas. Yo tengo que hacerlo en un periodo determinado. Si yo le voy a hacer la aplicación no a 10.000 personas porque eso fueron en 6 meses o en un año, yo voy a decir, listo, la época que más movimiento hay de la página es entre noviembre y enero, por decir cualquier cosa, son 60 días. Yo lo voy a aplicar entre el 15 de diciembre y el 15 de enero o de noviembre. Entonces yo voy a determinar que en ese tiempo voy a mirar que van a entrar 2.000 personas. Yo puedo decir, es mucha gente. Yo le voy a aplicar al 10% de 2.000, son 200. Yo puedo aplicar 200 encuestas. Entonces yo ya después de que lo hago, simplemente digo, listo, yo se la apliqué a 200, dejémoslo en 100 para que ustedes entiendan el ejercicio. Detecté, o el hallazgo que hice, es que de 100 personas, 65 abandonaron la página cuando iban a hacer el registro. Entonces, ahí que pudiera yo interpretar que el registro puede ser una barrera importante porque no logré, puede que sea muy complicado, sea muy largo y no me interesa seguir en un registro de una tienda virtual X. Puedo lograr que de esas 100 personas, donde ya detecté que 65 abandonan, puede que esas 100 personas, descontando las 65, 20 personas manifestó que el sitio tardaba mucho. A esas 20 personas o a esas 20 respuestas, ¿cuál sería mi interpretación? Es que la velocidad puede afectar la experiencia, porque cuando yo menciono que el sitio tarda mucho, yo ya sé que hay un problema de velocidad. Pero de 100 personas, 20 me lo dijeron y 65 tiene otra dinámica, tiene otra percepción. Pero además, entonces ahí van 85 personas que ya he detectado en 65 una variable distinta a las otras 20. Pero ese 15% restante manifiesta, o lo que decía yo, es que no encuentra fácilmente un botón de compra donde yo pueda ir a pagar. Ah, entonces yo ahí interpreto que la interfase, que más o menos entiendo que es eso, puede presentar problemas de usabilidad. Mire que yo ya hice interpretación, 3 interpretaciones diferentes para 3 porcentajes diferentes a 100 personas que se las apliqué. Mire que ahí es donde yo proceso la información. Listo. Y finalmente, cuando estamos hablando de la redacción de informes, es que es el documento que recoge todo el trabajo, el resultado de la investigación. Debe ser breve y preciso en la presentación. Entonces aquí ya no estamos diciendo en esa redacción que creemos que la página está mal, no. Aquí estamos ya presentando la información organizada que hicimos en el procesamiento de la información, que ya me permite, pues, presentar esa conclusión. Entonces, mire que aquí,
Cuando estamos hablando de estas 4 etapas, es el desarrollo mismo de la investigación en general. ¿Listo? Yo no les voy a leer, voy a tratar pues como de sintetizar mucho las cosas porque eso está en el material de apoyo, de formación. ¿Listo? Entonces, este material señala que la idea de la investigación es que a veces surge también de la motivación en profundizar una temática o una identificación de la necesidad. ¿Por qué va a surgir en ustedes? Porque ustedes ya tienen un contexto social y productivo donde pueden detectar esa necesidad o esa problemática. Pero ya ustedes saben en el campo específico que es en multimedia y web. Entonces, en estas investigaciones formativas, esas ideas de lo que estamos hablando es que tienen que responder a las necesidades de ese contexto social y productivo. No hay otra posibilidad. Pero ¿desde dónde? Desde el componente en el que ustedes se están formando, o sea, en el técnico o tecnólogo, ¿listo? Que para el caso de ustedes es el tecnólogo. Listo. Vamos a mirar los enfoques de la investigación. Hay 3 enfoques. Yo creo que muchos de ustedes saben cuáles son sus enfoques, que tiene que ver con la forma metodológica como se aborda la idea de la investigación y la estrategia general utilizada para responder la pregunta. El material aquí lo que nos está indicando es que ahí está el cualitativo, está el cuantitativo y está el mixto. Allá en el material que es interactivo, ustedes cuando pinchan este botoncito rojo, él inmediatamente les despliega la información que hay acá. Entonces, simplemente cuando estamos hablando de lo cualitativo, me dice que aparte de interpretar, también comprende, porque aquí describe los fenómenos a partir de sus cualidades. Puede utilizar algunos datos. Aquí en lo cualitativo que me hace referencia a esas cualidades es cuando yo, por ejemplo, en una encuesta, pregunto, hago una pregunta abierta o hago una pregunta cerrada. Las abiertas son las que yo digo, ¿usted ha visitado la página de la tienda virtual X? ¿Sí o no? Entonces me dice, sí. Ahí es cerrada. Ojo pues. ¿Qué días a la semana? Y le pone todo el calendario, todos los 7 días y chulea 2 o 3. Listo. Si me puso no, yo ya le puedo en una encuesta abierta preguntar por qué, pero si es cerrada, no. Oiga la diferencia. En una encuesta abierta, yo le puedo dar la posibilidad de preguntar, ¿ha visitado la página? Sí. Pero si me dice no, yo puedo aperturar otra pregunta y decir, ¿por qué? Ahí, con ese por qué como pregunta, estoy haciendo una investigación cualitativa. Porque ahí él me va a explicar desde el sujeto por qué no quiere. Me parece horrible, me parece que se demora bastante, me parece tal. Vamos a pasar al otro enfoque, que es el cuantitativo. Este cuantitativo tiene que medir y cuantificar, la misma palabra lo dice. Cuantificar a partir de herramientas estadísticas y matemáticas. Ahí yo le puedo preguntar, las veces que usted ha visitado la tienda es, y yo puedo numerar 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, 5 días a la semana, 0 días a la semana. Yo ya estoy poniendo un número de por medio. Cuando visita el sitio 1 de zapatos, el 2 de no sé qué, el 3 de no sé qué, y yo ya estoy definiendo cuantitativamente cuántas personas visitan y cuántas veces lo hacen. Entonces estoy contando. Ya hay un tercer enfoque que es el mixto, donde mezcla la investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces es simple. ¿Usted ha visitado la tienda virtual X? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? De 1 a 5, yo ya puedo decir que sí la visité y que pongo el número 1. Yo puedo hacer la mixta también diciendo, si me dice que no, 0 veces preguntarle por qué. Entonces ahí es donde yo estoy viendo esos 2 enfoques en uno solo, que es el mixto. Listo. Vámonos con el problema y la pregunta de investigación.
Muchachos, yo necesito que me vayan diciendo, niños, que me vayan diciendo si ya la tienen clara. Si estoy yendo muy rápido, me hacen preguntas y si no, yo se las hago a ustedes. Listo. ¿Les parece si les pregunto algo? Joana, ¿cómo vamos? Tú que presentaste ya el mapa Bien, mental. Lo que pasa sí, es que, señora. ¿cómo vas identificando, qué problemática identificaste ya en ese mapa mental? Joa. Sí, profe, le escucho. Ese problema, pues básicamente, eh, digo, espérame, yo aclaro bien las ideas y ya te respondo. No, lo que pasa es que es sencillito porque ustedes ya, pues yo le voy a preguntar a las 3 personas que aprobaron porque ya la tienen clara. Ya ustedes por lo menos tienen el problema y ya pueden generar la pregunta de investigación y pueden empezar a llenar el formato. Entonces, no sé qué problema, porque realmente como tengo tantos aprendices, en este momento me es imposible como decir, sí, yo, acuérdate que tú, la necesidad o el problema identificado es tal. O si no, el otro compañerito, Juan Sebastián, creo que fue. No recuerdo Sí, quién. sí, señora. Bueno, Juan, tú fuiste pues como la segunda persona. Ya tienes como más o menos identificada la problemática o la necesidad que vas a resolver. Pues sí, profe, una de las problemáticas que pues me interesó y que viene con el tema de la tecnología es la brecha por las zonas rurales donde no se accede mucho al internet. Ujú. Eso tiene que ver con el aspecto tecnológico. Ujú, exactamente. Pero entonces, ojo que ustedes deben delimitar. Cuando estamos hablando acceso a Internet, puede que es que yo tenga el equipo, pero ojo que no necesariamente no tengo acceso a Internet, no porque no tenga con qué pagarlo. Puede que es que no haya cobertura. Exacto, es lo que yo decía. Pero Por, entonces, a mí no me va a quedar fácil hacer una investigación en qué sentido. En que si eso yo tengo que depender de terceros, ¿cómo lo solucionaríamos? Si ya eso no es de mi control. Porque hay zonas rurales que son demasiado difíciles de acceder. Entonces, mire que es una problemática que ustedes tienen que identificar que también sea viable darle o proponer una solución. Hola, profe, buenas noches. Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, profe, gracias. Mire, profe, yo no he subido el mapa Bienvenido. mental, pero sí ya lo hice y he identificado varias cosas. Una de ellas es la brecha digital, lo político y lo cultural. En cuanto a la brecha digital, puede que haya acceso a... Yo estoy en el corregimiento de San Antonio de Prado. El Ujú. corregimiento de San Antonio de Prado tiene 8 veredas, de las cuales algunas tienen, por ejemplo, acceso a Internet y otras no. Y eso depende también del operador. Entonces, en cuanto a lo tecnológico, está la brecha digital. También dentro del conocimiento está la brecha digital porque muchas personas que manejan negocios, tiendas, digamos, no saben manejar un celular. Escasamente saberán manejar, llamar o recibir llamadas, pero no saben, por ejemplo, instalar un WhatsApp Business y configurarlo de acuerdo para recibir productos, para llevar productos o servicios a un punto determinado por la cercanía o lejanía muchas veces de las veredas. También el acceso a Internet, que el acceso a Internet, desafortunadamente, de acuerdo al sector del corregimiento, San Antonio de Paz es un corregimiento de más de 250.000 habitantes, es el corregimiento más grande del país. De hecho, fue municipio hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, como es un corregimiento tan grande, a veces los operadores no tienen cobertura en diferentes partes. Eso también es la parte de la brecha digital. Y a veces que no tienen, digamos, los dispositivos para tal fin. También en la parte de la gobernanza, porque muchas veces
y eso tiene que ver con legislación y también en lo cultural, porque en lo cultural muchas personas de tienda dicen, no, yo para qué voy a vender eso, yo para qué tengo que tener mi negocio en línea, ¿no? Yo simplemente llamo, ya todo el mundo ya sabe ya todo el mundo sabe dónde está mi tienda y si necesitan bien y si no, no. Entonces, en ese sentido, está como pues mi imagen del mapa mental en aspectos socioculturales, políticos, económicos y tecnológicos. Bueno, listo. Pero ya hay necesidades detectadas. Ahí es donde, o sea, sobre esas necesidades o esas problemáticas no puedes hacer ni combinarlas para presentar el formato, ni hacer una por cada necesidad. Ahí es donde uno tiene que darle valor. ¿Cuál es la que a mí me queda posible o a la mano hacer una propuesta de investigación? Cuando me estás diciendo de las tiendas en línea, claro, no estamos hablando que todo el tejido productivo allá o el contexto productivo allá va a decir lo mismo. Puede que el señor que me estás mencionando o la persona que me estás mencionando sea de una farmacia que la tiene hace 50 años, pero puede que el de 3, 4 cuadras la acaba de implementar y tenga una juventud y diga, yo necesito implementar en mi negocio el domicilio, pero ¿cómo lo van a saber que tengo domicilio si no tengo página? Ahí es donde Juan Carlos entra y le dice, amigo, no se preocupe, yo le tengo la solución. Usted necesita que su negocio se viralice o se visualice y que tenga, además de la visibilidad, tenga ventas. Entonces, venga, yo no lo voy a decir al de la farmacia donde el señor lleva 50 años y que vende así, pero a usted yo le puedo suplir esa necesidad. ¿Cómo? Vea, voy a hacer una página y aquí vamos a montar con unos códigos de barra todo lo que usted vende. Y entonces va a decir que yo de aquí de San Antonio de Prado se lo puedo enviar a cualquier parte del país o dentro del país o fuera del país. Estoy diciendo cualquier barbaridad. Listo. Entonces, ahí es donde entra, desde tu conocimiento de multimedia y web, darle una solución a esa persona en ese contexto productivo. Y te estoy hablando de una farmacia, pero eso puede aplicar sinceramente para un restaurante, eso puede aplicar para una tienda que vende ropa, por ejemplo, y que también quiere expandirse en línea. Entonces, no solamente tiene lo físico, sino que también puede decir que a través de, esa, de esas ventas online puedo yo, como Juan Carlos, suplir esa necesidad. Es que el proyecto no se trata de yo solucionar o proponer una solución a la carencia de Internet en cierta parte, por ejemplo, porque eso ya lo que tiene que ver es que es imposible yo arreglar lo que no puedo arreglar. No sé si me hago entender. Listo. Entonces es importante que lo miremos es desde mi contexto productivo en San Antonio de Prado, cómo delimito ese espacio y a quién le puedo dar solución. Porque lo que yo estoy viendo es que la tienes muy clara, pero le estás dando muy poca delimitación a esa necesidad. No sé si, Juan, si me hice entender. Sí, sí, señora. Y Sí, Juan Carlos, sí, profe, correcto, no, sí, exactamente, de pronto di demasiada información muy puntual y no pues como la general. Sí, aquí el objetivo es que, digamos, los comerciantes, independientemente de lo que vendan, se acerquen a las tecnologías de la información y las comunicaciones de alguna u otra manera y puedan digamos, vender. De hecho, profe, hace mucho soy de un medio de comunicación y tuvimos la experiencia con una página web que se llamaba Yo compro, yo vendo, en la cual el objetivo era, eh, mm, digamos, poner muchas personas del comercio en esa página web, visibilizarlas. Y las que no, de hecho, ganamos un premio de periodismo por eso las que no, enseñarles y crearles toda la parte digital, toda la parte de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, sí le comprendí, profe, muchas gracias.
Pero no sé si me hice entender, o sea, el trabajo realmente, la propuesta de investigación es fácil. Yo lo que les estoy diciendo y les estoy resumiendo como el material de formación para que ustedes vean que investigar no es tan difícil, no es tan dificultoso. Les están dando las pausas paso a paso, unas sugerencias muy amplias, digamos, en la guía de aprendizaje. Lo que yo estoy haciendo es un recorderis, pero sí es bueno que dentro de este recorderis ustedes aterricen la idea para que ustedes también a la hora de elaborar esta propuesta de investigación tengan en cuenta que es una propuesta, no es un proyecto de investigación porque eso es más macro. Entonces aquí es como para que se acerquen muchísimo a eso. Y yo creo que Juan Carlos aquí, el que en sala tienes mucha experiencia, entonces yo creo que tampoco se te va a hacer muy difícil identificar el problema ahí como para demostrarme, no, demostrarte que te apropias del conocimiento, ¿cierto que no? No va a ser tan Sí, sí. difícil. No, está fácil, profe, lo que pasa es que hay veces tanta información que se satura uno, pero, profe, no, el objetivo está claro. Bueno, sí, me excusan con tanta información, pero es que la investigación es muy chévere cuando yo empiezo ya a ejecutarla, pero mientras yo la preparo, ay, uno es ahí, bueno, sí, ya entendí cuál es el problema, es que sí, que yo sé cuál va a ser la pregunta, o sea, uno quiere hacerlo, pero ya ustedes tienen un principio, ya una necesidad que ustedes deben suplir, basta, hasta ahí. Entonces, muchísimas gracias, me encanta cuando participan y que también me enseñan. Listo, entonces ya seguimos aquí con el problema y la pregunta de investigación. Muchachos, me excusan, es que yo vivo en una finca y ustedes están escuchando unas guascas al final, pero es que por aquí como que también, ¿sí escuchan? Yo tenía los Sí, señora, audífonos sí la podemos escuchar. y me tuve que quitar los audífonos porque se me estaba descargando el celular. Entonces, continuemos. Aquí lo que el material me dice es que el problema es una falla, una deficiencia, una barrera que afecta a una población en condiciones de tiempo y espacio. Vámonos entonces a lo que ustedes detectaron. Puede que no lo llamemos falla, puede que no lo llamemos deficiencia, puede que no lo llamemos barrera, digámosle que hay una necesidad que debemos suplir, porque es que aquí no hay qué sé yo, hablando de las carreteras, lo que a Juan Carlos le pasa en sus veredas o a mí me pasa aquí, es que la vía terciaria que conduce a la finca Graciano está deteriorada. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues proponer una solución a la alcaldía y que ellos a través de un proyecto vengan y solucionen. Es así de sencillo. En ese caso, si yo tengo una deficiencia, yo no sé muchos de ustedes cómo me pueden ayudar. Yo les voy a contar mi problema en este momento y ustedes me van a decir cómo me pueden ayudar, pero es caso de la vida real. Yo en este momento estoy vendiendo mi finca. Vivo aquí en Barbosa, que Juan Carlos sí tiene que conocer esto y para los que no lo conocen, hace parte del área metropolitana, pero pues es como el municipio para el norte más alejado. Yo llevo tiempo vendiendo la finca, pero resulta que la ven, hay muchas, lo que les decía yo con la tienda virtual, hay muchas vistas, muy buenos comentarios, pero ni una propuesta, ni una visita. Díganme qué solución le puedo ya dar a esta problemática o esta necesidad que yo tengo. Mire que son cosas sencillas que yo detecto de una vez. Entonces, me hace falta una página web, me hace falta redes sociales. ¿Ustedes qué me dicen? Juan Carlos, que creería yo que con esos medios de comunicación pudiera tener muchos conocimientos. Lo mismo Juan Sebastián, que creo que también sabe que en este campo de acción pueden haber muchas cosas, entonces los escucho y bueno, obviamente los que quieran participar. Y eso tiene que ver con esto del problema y la pregunta de investigación, más con el problema, si me quieren colaborar. Ay, no me van a ayudar con lo de la finca, ay no, yo que pensé que iba a poder contar con ustedes. Profe, hay que mirar cuáles son las razones por las cuales las personas que han ido a visitar la finca no la toman o no la compran. Hay que mirar cuáles pueden ser las falencias que hay. Puede ser falta de agua, puede ser que hay un morro arriba, pero que no conozco, puede ser que hay un morro arriba y les da miedo, puede ser poca visibilización, puede ser que no tiene una vista bonita,
pues son tantas cosas, habría que mirar el por qué, cuáles son las razones, le han manifestado a usted las personas que han ido a vender la finca. Yo diría que eh, solucionar eso y mirar cuáles son las virtudes o cuáles son las cosas positivas que tiene su finca para poder venderla. Bueno, estamos cercanos. De pronto puede ser el precio. Parte de eso puede ser el precio. Bueno, puede ser. Y la otra también la parte de los impuestos. Eh, Ah, bueno, son tantas cosas que pueden haber ahí. los impuestos Y pago es que 250.000 pesos al año. Mi un, esposo 125 y yo 125. un regalo, pues es un regalo. Claro. Bueno, en fin, ya me diste muchas ideas. Hay que contratarte para que nos hagas la visibilización. Vamos a ver cómo conversamos. Juan Sebastián, ¿qué dice? ¿Lo mismo que el compañero o algo más distinto? Sí, lo que me dijo nuestro compañero, la verdad es que sí, esa podría ser lo que provocaría que usted no pueda venderla. Entonces, mire que ustedes me están hablando de muchísimas cosas. Ya nosotros aquí, cuando estamos hablando del problema y la pregunta de investigación, es que tenemos que determinar realmente, con toda esa información previa que yo tengo, con todo ese análisis de esos instrumentos que yo les he dado y ahorita los profundizamos, que realmente a qué nos orienta ese problema. Listo. Entonces, en mi caso, cuando yo no puedo generalizar de que el problema es que a mí como me contrató esa tienda virtual X, y sigo con el ejemplo, es que yo digo que el problema o la pregunta general que yo me haría es, ¿por qué las páginas web son malas? No, yo no puedo decir que todas son malas. O las páginas, es que eso es un mundo. Cuando yo hablo de páginas, ¿cuántas podrán ser exhibidas en este momento? Trillones, qué sé yo. Eso es demasiado general. Yo puedo mejorar esa pregunta, pero ojo que si yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué los usuarios abandonan las tiendas virtuales? También estoy siendo muy genérica. Yo tengo que delimitar también esa pregunta, tengo que aterrizarla más. Y entonces cuando yo me hago preguntas como, no, ni siquiera preguntas, yo me tengo que hacer una pregunta de investigación con respecto a la tienda virtual que a mí me contrató para detectar por qué a través del celular no me compran, pues después de uno tener tantas visitas. Y es que yo ahí sí pudiera detectar y delimitar de cuáles son esas principales dificultades de navegación que experimentan los usuarios desde los dispositivos móviles que hablamos es de celulares durante el proceso de tiempo en la tienda virtual X durante el año 2026. Mire que yo les estoy delimitando todo, pero ya estoy diciendo que lo que a mí me interesa es saber esas dificultades que experimentaron los usuarios cuando van a comprar desde un celular durante el 2026. O sea, que yo ya llevo con información represada de 8 meses. Listo. Entonces, mire que ahí yo ya tengo que tener claro cuál va a ser el problema. Yo ya tengo detectado el problema, pero analizar la pregunta también es muy importante. Y pues yo tengo que tener ciertos aspectos claros para hacer una buena pregunta. Tengo que tener preguntas como ¿qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Para yo construir una buena pregunta. Para mi caso, porque esto lo investigué y esto lo tengo que tratar de digerir con ustedes despacio, es que si la primera pregunta para detectar el problema es un qué, yo tengo que identificar qué son esas dificultades que se presentan en la navegación. ¿Quiénes presentan esas dificultades? Los usuarios. ¿Dónde se presentan esas dificultades? En esa tienda virtual X que a mí me contrató. ¿En qué condiciones o de qué manera o cómo? Desde los dispositivos móviles, porque aquí resulta que no es lo mismo ver una página web desde mi móvil, desde una tableta o desde mi portátil. Esos son tres, ¿cómo se le llama eso? Tres espacios distintos. Yo no sé técnicamente cómo se llamará cada uno de ellos.
Eso es el reserve, no me acuerdo la palabra técnica de ustedes. Eso lo hablábamos hace una semana que lo consultaron. Cómo se veían en distintos dispositivos las páginas. Y cuando yo ya estoy diciendo a mí en qué tiempo me interesa solucionar esas dificultades o desde cuándo se vienen enfrentando esas dificultades, que yo ya les dije que era el 2026. Entonces, mire que aquí la pregunta de investigación es demasiado relevante. ¿Listo? Aquí ya ustedes van, esto era como un ejemplo, una caracterización, pero eso con el material de apoyo de formación ya lo van a profundizar. Yo más o menos les estoy dando aspectos generales como para que también le aceleremos un poquitico. Vámonos con los objetivos y el alcance de la investigación. Yo les voy a graficar el objetivo general, que un objetivo general es el destino de la investigación, es eso, hacia dónde tengo que llevar la investigación, qué es lo que me propongo, ¿listo? Pero este objetivo tiene que tener una relación directa con la pregunta de investigación. Vale, entonces cuando yo digo el objetivo general y los específicos, cuando hablo de objetivo general es uno. Cuando hablo de objetivos específicos son varios. ¿Y por qué tienen que coexistir los dos? Porque los específicos son ese paso a paso para yo lograr el objetivo general. Les voy a graficar de una manera muy sencilla. Resulta que mi objetivo general es la elaboración de un vestido. Listo. ¿Cuáles serían los objetivos específicos para lograr la elaboración de ese vestido? El primero es medir, porque yo se lo estoy haciendo a una fulana, elaborar un vestido a Adriana. Entonces, lo primero que yo necesito es tomar medidas al cuerpo de Adriana. Segundo, comprar la tela, porque ¿por qué primero las medidas? Porque yo le tengo que decir que es una minifalda o que es una falda larga o que es a media pierna. Entonces, mire que yo ya no voy a necesitar la misma cantidad de tela. Entonces, las medidas, comprar la tela, cortar la tela, coser la tela y ajustar la tela, o sea, a la medida del cuerpo y entregar el vestido. Sí me hice entender lo que es general y lo que es específico. Creería yo que ya les di el paso a paso, porque ya ustedes con eso ya dicen, es que si yo voy a analizar, por ejemplo, en el supermercado del barrio tales o de la vereda tal o del corregimiento tal, pues yo ya sé más o menos dentro de la problemática que identifique la pregunta que tengo que hacer y ya como ellas dos tienen que ir de la mano, la pregunta con el objetivo, entonces casi que el objetivo es la misma pregunta, solo que esto tiene una característica, si tiene que ir en infinitivo, ir, por ejemplo. Esos son demasiados detallitos que en la guía de aprendizaje tiene que estar y en este material. ¿Listo? Pero entonces, vuelvo y les repito, les estoy graficando, es porque ya ustedes la tienen clara. Niveles de investigación. Aquí hay unos niveles que simplemente los vamos a ir contemplando para que ustedes sepan que necesitamos es como verificar. Ya estos son para investigaciones de distintos niveles, por decirlo de alguna manera. Listo, entonces vamos a hablar del exploratorio, donde aquí lo que nosotros preguntamos, ustedes ya tienen ahí, pues, de qué se trata. Ustedes pinchan allá en el material de formación cada puntico rojo y ellos les salen así, tal cual es. Yo porque me copié y pegué para ilustrarlo acá. Pero entonces en el exploratorio, lo que tenemos que preguntarnos es qué está ocurriendo. Entonces ahí, para poder responder esa pregunta, tenemos que observar, rastrear, preguntar, indagar y comparar. En ese descriptivo, perdón, en el descriptivo, voy a ir en desorden. No, pues es que estoy así como en Z. En ese descriptivo, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo ocurre? Ahí porque me están diciendo
que yo tengo que describir los hechos a partir de la observación, del rastreo, de las preguntas, las indagaciones y las comparaciones. En ese analítico, la pregunta que tengo que resolver es qué relación o qué relaciones encontramos. Y para eso se estudian minuciosamente esos hechos que en el descriptivo yo puedo pensar que se ocurre y que son dos niveles de investigación diferentes. En el explicativo, mire que ahí es donde la pregunta cabe es ¿por qué ocurre el fenómeno? ¿Por qué ocurre la necesidad que yo determiné? Entonces, aquí lo que se busca es explicar detalladamente esas variables y esas relaciones para poderlas explicar. Ya en el interpretativo, yo la pregunta que necesito resolver es qué significan esos comportamientos. Quiero decir, aquí es donde se requiere el análisis y la interpretación de los hechos investigados. Yo no voy a hablar de un supuesto, de mi imaginación. Yo estoy hablando desde lo que se observó y yo ya puedo darle esa interpretación a esos comportamientos o a esos hechos que se van presentando. Y el argumentativo, pues la pregunta que podemos resolver en ese nivel de investigación es que podemos sostener con evidencia y teoría. ¿Qué podemos sostener con evidencia y teoría? Aquí es donde podemos contrastar, relacionar y argumentar. O sea, tampoco es desde el supuesto. Yo estoy viendo unos hechos y yo tengo que contrastar con lo que había y con lo que yo pude determinar. ¿Listo? Entonces aquí, digamos, si aparece en el formato de investigación, ya ustedes tienen la posibilidad de revisarlo. Mire que cuando ya estamos hablando de unos métodos de investigación, aquí ya ustedes sí me van a hacer ese favor profundo de revisarlos uno a uno. Entonces, aquí lo que el material nos está diciendo es que estos métodos son el conjunto de procedimientos teóricos y prácticos que determinan la forma como se realiza la investigación. Ya ustedes miran a través de estos métodos cuál se puede implementar en esa propuesta de investigación de ustedes. Entonces, aquí se incluyen diferentes métodos. Entonces, si el enfoque me dice que desde una perspectiva el enfoque que yo le dé me está diciendo desde qué perspectiva voy a investigar. Pero yo determinar estos métodos me ayuda a establecer ese camino que voy a seguir. Entonces, mire que para ustedes poderlo determinar, tienen en este momento que involucrar no esta diapositiva, sino el material que se veía ya de formación para que ustedes determinen la mejor manera de utilizar ese método de investigación. Entonces, ahí sí es como profundizar un poquitico este material de formación, porque mire que es demasiado tedioso en este momento. Aquí con lo que les voy a hablar de la hipótesis, por ejemplo, es que no, digamos, para esta propuesta de investigación formativa, no van a encontrar el espacio de la hipótesis, porque esta aplica cuando el objetivo principal es generar un nuevo conocimiento o cuando nosotros queremos validar una teoría o demostrar algo que no está comprobado. Eso lo hacen normalmente en las investigaciones científicas. Aquí simplemente pues lo vamos a contemplar porque está dentro de ese espacio. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos algo sospechoso, entonces como no lo he validado, pues yo puedo decir que mi hipótesis es esta o es aquella. O digamos, en mi caso, yo puedo tener una hipótesis que, por ejemplo, que creemos que los usuarios, o yo creo desde mi investigación, desde mis preguntas, es que, por ejemplo, los usuarios abandonan la compra porque los formularios de registro son demasiado largos. Por ejemplo, yo me di a la tarea de hacer como ese ejercicio, entonces, para que hubiese pues algo como gráfico. Entonces, mire que para esta manera de investigar o de investigación formativa no necesitamos ahondar tanto como en una hipótesis, no. Aquí no se la van a preguntar. Vamos a hablar un poquitico de las técnicas de recolección de información porque son muy chéveres. Yo te les había hablado de los niveles de investigación. Mire que aquí cuando me están
hablando de esos niveles de investigación, es porque también está el cuantitativo, cualitativo y el mixto. Para cada uno de esos niveles de investigación hay una manera de hacer esos niveles de investigación. Puede ser en el cuantitativo, ahí es donde aplicamos esas operaciones matemáticas. Entonces, para eso sería pertinente el nivel de investigación exploratorio, descriptivo, analítico y explicativo. Para el cualitativo, que tiene que ver con las cualidades, cabe esa técnica o ese conjunto de herramientas, las interpretativas y las argumentativas. Y en el mixto, pues caben ambas, todas esas que están viendo en la imagen. Cuando estamos hablando del método, ya eso lo que ustedes van a ir a investigar en profundidad, también cabe en el cuantitativo. Ahí pudiera ser ese método científico, experimental, correlacional y estadístico. Y estadístico porque obviamente me están hablando de números. En el cualitativo, etnográfico, porque yo estoy sacando una determinada información de una comunidad, por decirlo. Hermenéutico, fenomenológico, histórico. Cualitativo, ahí es donde yo aplico esos instrumentos para que sean ampliamente observados a través de una encuesta, por ejemplo, abierta, o una entrevista abierta, donde yo dejo que el entrevistado me hable y yo vaya recolectando esa información que puede ser más detallada, ampliamente detallada, pero la otra puede ser muy certera y muy exacta. Ya en el mixto se complementan los dos. Y aquí en el tipo de instrumento, mire que es muy chévere porque ya me están delimitando los instrumentos que yo puedo hacer dependiendo de la investigación. Ese método en el cuantitativo son encuestas, test y observaciones a partir de indicadores. O sea que aquí está lo numérico. Entonces, en una encuesta yo puedo determinar numéricamente qué es lo que quiero averiguar. En el cualitativo, mire que me dicen que son las entrevistas. Yo puedo en esas entrevistas hacer unas preguntas abiertas normalmente. Lo mismo los testimonios, porque yo me desaforo. Si usted va a hacer una investigación, ¿por qué en el terremoto hubo tantas, por ejemplo, casas que se desmoronaron? Yo puedo ir a preguntar, es que la casa llevaba 30 años y no se acogieron a unas normas que se vienen actualizando desde el 91 con los sismos resistentes, entonces no sé qué. Yo a partir de esos testimonios puedo verificar la información cualitativa, las observaciones, las historias de vida, los diarios de campo, los talleres, los conversatorios. Mire que estamos hablando desde la oralidad, no desde lo numérico. Y entonces el mixto en sus técnicas combina instrumentos de investigación. Yo todo lo cualitativo y lo cuantitativo lo puedo involucrar. Listo, aquí ya me están hablando del universo y la muestra. Aquí la anotación que nosotros tenemos que hacer es que estamos hablando de a quién aplicarle qué. Quiero decir, a cuántas personas le puedo aplicar las encuestas o a cuántas personas o a cuántos barrios o a cuántas comunidades le puedo aplicar una observación. Entonces dice que independientemente que el universo sea finito o infinito, o sea, que se pueda contar o no se pueda contar, desde la estadística se han desarrollado formas de cuantificar y calcular. Puede que yo en una investigación tenga un universo finito, o sea, mi problemática sea muy puntual, la que yo detecté la necesidad. Entonces yo puedo darle solución a este universo. Entonces dice que el universo finito es la población o conjunto de elementos totales que se pueden contar o medir, la población de una ciudad. Cuando yo les decía que si yo iba a desarrollar una propuesta de investigación en Medellín, yo ya sé que son 2.500.000 o 3 millones de habitantes. Pero si yo la voy a delimitar más, yo puedo decir que solo a mujeres entre 18 y 25 años. O sea, la delimito, la puedo contar. Pero si puedo decir, y la quiero hacer más grandecita, hombres y mujeres entre 18 y 25 años. Ya tengo un universo finito. Pero si yo voy a hacer una investigación donde el universo es infinito, es el conjunto de elementos que no se pueden contar o medir, por ejemplo, la cantidad de árboles de la región, pues se me hace mucho
más difícil de pronto coger ese universo infinito. Entonces, mire que también tenemos que hacerlo. Muchachos y niñas, aquí en estas muestras estadísticas también hay unos enlaces que ustedes pueden ver y ampliar la información. Listo. Entonces, ni se los voy a mostrar porque son como un poquitico como cargaditos para esta hora. Hasta ahí estamos claros, muchachos y niñas. Ya las conclusiones. Bueno, muchísimas gracias. Lo que estamos es mostrando lo que realmente está en el material de formación, pero como está a la mano para ustedes, para que lo profundicen, entonces estoy dando generalidades. Ya las conclusiones es que después de ese proceso de investigación, lo que podemos concluir. Aquí lo que se dice es que le estamos dando respuesta a esos objetivos específicos. Normalmente aquí lo que se dice es eso, porque si yo me propuse suplir la necesidad de una tienda virtual X, mejorándole la experiencia al usuario desde el móvil y ya se incrementaron las ventas, pues yo ya dije, listo, como yo me propuse eso, ya se cumplió, ahora yo tengo que decir a las conclusiones que llegan. Entonces yo cojo cada objetivo específico y empiezo a concluir cómo se logró ese objetivo específico. Primera conclusión, se analizó porque pues la idea era analizar las dificultades que se presentan. Entonces, después de analizar las dificultades que se presentaron, se logra observar que bla, 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 y le da respuesta a eso. Segundo objetivo, es que no tengo como el ejemplo claro como para mostrárselos. Entonces, ustedes cuando tengan claro los objetivos específicos, que los hayan redactado, recuerden que eso es lo que van a trasladar a las conclusiones, que eso es darle respuesta a esos objetivos en específico. Mire las fuentes de información. Entonces, las fuentes de información es el conjunto de documentos y datos confiables que contiene conocimientos útiles para consultarse en el desarrollo de una investigación. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay tipos de fuentes de información. Entonces, la primera es, las fuentes son primarias y secundarias. Mire que las primarias son documentos que no han sido editados, reinterpretados o reestructurados por otros investigadores. Aquí las fuentes primarias en esencia son las que voy directamente o son las originales. Entonces, pueden ser entrevistas que yo mismo realicé o por un equipo de investigadores. Yo puedo dentro de mi proyecto de investigación trabajar tranquilamente con un equipo interdisciplinario. Yo conozco un proyecto que se hizo, que contrató hace muchos años, pero eso me sirvió para ilustrar todas las etapas que les estoy diciendo. El Bienestar Familiar detectó en Córdoba que en el municipio de Tierra Alta, que yo creo que muchos de ustedes conocen, no han escuchado aumentar en alguna época que fue muy famoso, hay una comunidad en Veracatío. ¿Listo? Resulta que detectaron que los niños entre 0 y 5 años tenían muy poco peso. Y eso fue una alerta y una alarma. Para cuando se detectó, ellos tenían que contratar a una persona experta en investigación, porque pues ellos lo podrán tener, pero pues el campo de acción de ellos no es eso. Entonces, el investigador fue un etnolingüista, un señor que conocía pues perfectamente como la lengua en vera, entonces se les hacía más fácil la comunicación. Este investigador, que era el principal, le pagaron y le asignaron un presupuesto para que él contratara unos profesionales multidisciplinarios. ¿Cuáles eran los profesionales? Nutricionistas, psicólogos, administradores, sociólogos, antropólogos y supuestamente, pues, y por supuesto, gente, un conductor, el ayudante, bla, bla, bla. Cuando les estoy hablando de eso, es porque allí, en esa observación, hay muchas maneras de recolectar esas fuentes primarias. Entonces, el psicólogo, ¿qué hacía?
tenía que hablar con la gente, el sociólogo, ver el entorno, la nutricionista, medir y pesar los niños. Entonces, mire que yo como investigadora principal no puedo hacer todo, yo tengo que tener mi mano también una serie de ayuda profesional interdisciplinaria para que sea lo más apegado a la realidad. Yo puedo también tener como dentro de las fuentes primarias las encuestas que yo mismo aplico, aparte de entrevistas. Yo grabo, hacer esas grabaciones originales a los que están involucrados en esa comunidad, para el ejemplo de los Embera, por ejemplo. La observación de la comunidad, o sea, yo me siento y a mí sin que yo me involucre, yo puedo ir observando como los comportamientos. ¿Qué se observaba, por ejemplo? En una entrevista le preguntaban a los papás qué comían los niños, en unas encuestas que se aplicaron, qué tipo de comidas y cómo las preparaban, pero también se sentaba uno a observar cuáles eran los comportamientos. Entonces, los niños, ¿qué hacían? Los niños no les gustaban las frutas y determinaron que les gustaba era el frutiño. Entonces, los niños perdían mucho peso y para la talla y el peso, entre 0 y 5 años no tenían ni el peso ni la talla ideal. Ahí se prende una alarma. Listo. Los datos registrados son valiosos como fuente primaria. Ya para entregar ese informe, pues se tiene que recurrir a unas bases a unas fuentes de información secundarias. ¿Cuáles son? Esos artículos académicos que yo voy y encuentro y busco, esos libros de determinados temas que es de mi interés, esas revisiones de literatura que otros han hecho en investigaciones iguales o similares con resultados muy parecidos a los míos, los documentos académicos también, las bibliografías y los textos que citan otras fuentes, porque es que en el mundo hay mucha gente que escribe de lo mismo, solo que en contextos diferentes, entonces esos comportamientos cambian y yo puedo hacer unas comparaciones. Listo. ¿Dónde hacer la búsqueda de información? Nosotros tenemos demasiadas fuentes de información. Entonces, ¿qué podemos mirar? En catálogos bibliográficos ustedes tienen acceso a muchas cosas, entre esos, por ejemplo, a la biblioteca virtual del SENA. Ahí en el material de formación tienen acceso, tienen muchas bases de datos. El SENA dentro de yo les decía ayer a otra ficha, que dentro de una de las condiciones que se necesitaba para demostrar al Ministerio de Educación, la biblioteca era vital. Pero ¿qué tenía que demostrar la biblioteca? Cómo y cuántas bases de datos tenían y cómo se utilizaban. Entonces, mire que el SENA tiene que tener sí o sí esas bases de datos donde consultar. Ustedes tienen un acceso que no es restringido, es ilimitado para muchas bases de datos en inglés, en francés, en español, en otros idiomas, en temáticas específicas, en temáticas generales. Entonces, ahí tienen muchísimo material para consultar. Tenemos portal de revistas, también tenemos repositorios de trabajos que se han hecho en el SENA. Está Google Académico, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes revisen todo eso. ¿Listo? Mire que aquí les está mostrando que hay catálogos bibliográficos, bases de datos, está la colección del SENA, que son repositorios de trabajos, está el portal de revistas donde nosotros tenemos una que se llama Modum, que ya estamos retomando una edición especial para sacarla. Ahí está el enlace de Google Académico. Y finalmente, pues ya para concluir, dentro de todo lo que hemos conversado, el informe de investigación. Listo. Entonces, pues aquí es el documento donde se registra el resultado final del proyecto. Entonces, mire lo que lo componen: un título, el resumen, la introducción, marco teórico, justificación, objetivos. Aquí están objetivos, es el general, y los específicos. Está la pregunta de investigación, la metodología utilizada, los resultados que salen después de la aplicación de los instrumentos y del análisis y la interpretación. Están las discusiones, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces dice que una vez se elabora el informe, se renueva el ciclo investigativo
con una nueva pregunta. Entonces, mire que esto es siempre va a tener un principio y un fin, pero eso es sistemático. Cuando determina una investigación, resulta otra. Listo. Muchachos, hoy hablé tanto, ¿no les parece? Digan que sí, no me hagan quedar mal. Bueno, escucho. No sé quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a empezar por Joana. Joana, ¿alguna inquietud? ¿Te queda claro? ¿Alguna dificultad? Profe, todo claro. Bueno, ya tienen esta grabación. Mañana se los entrego. Si la pongo a descargar ahorita, les puedo pasar como el enlace para que lo vean en YouTube y si no, mañana en el transcurso del día. Muchas gracias, Joa. Juan Sebastián. Sí, profe, todo me quedó claro. Sí, ya te queda pues como un poquitico más el paso a paso para hacer ese formato, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, María Camila. Bueno, Camila de pronto está como alejadita. Brian Riaño. No, profe. Muchas No, está gracias. cerquita. Sí, Bueno, señora. gracias a ti por responder, Brian Riaño. ¿Estás presente? Ah, qué rico. Pero entonces comprendimos con un dedito arriba o abajo, comprendimos cuál es la actividad para la próxima semana. No aplica todo, aplica lo que dice la guía y aplica, Yuri, muchas gracias. Y aplica todo lo que dice el formato. No necesitan agregar nada más. Listo, y Juan Carlos, ya para despedirnos. Profe, aquí estamos. Yo creo que, a ver, mucha información, pero es importante. Pero yo creo que está clara. Es volver a leer, digamos, la ficha, lo que requiere la ficha. Yo voy a volver a escuchar la clase nuevamente. Pero está claro, pues yo creo que con toda la información podemos elaborar el proyecto, porque eso es un proyecto ya para la próxima semana con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Entonces recuerden que ustedes tienen el material de formación, recuerden que tienen la guía de investigación y tienen además pues material de apoyo. Aparte de eso, tienen esta grabación. Entonces la idea es que si tienen alguna inquietud antes del próximo encuentro el miércoles, porque lo que vamos a resolver son inquietudes, vamos a ahondar en algo que a ustedes no les haya quedado claro, se citan solamente a las personas que no hayan hecho nada. Pero si ustedes en el transcurso de la semana, ustedes 7 que están aquí o 6 que están aquí, la enviaron, aprobaron las 2 evidencias, obvio no tienen que presentarse en el tercer ni cuarto encuentro, ya ustedes aprueban la competencia. Entonces la idea y la invitación también es a que lo hagan en esta semana y que si tienen que hacer algún ajuste, lo tengan listo ya, por ejemplo, para viernes por tardar. Hoy estamos a miércoles, pues no alcanzaré, pero sí lo puedo tener Profe, entre lunes y martes y que ustedes el miércoles definan. Si yo aprobé, pues no tengo que entrar al tercer ni cuarto encuentro, pero si hay que ajustar, pues aprovecho el encuentro y pregunto. Dime. profe, una pregunta. ¿Se realiza todo hasta conclusiones o es hasta Sí. una parte nomás? Todo completo, ¿cierto? Todo completo. Por eso la idea Ok. era tocar todo esto y que ustedes tengan esas 6 pestañas desarrolladas por tardar para el lunes. O sea, yo les recomendaría que se dediquen este fin de semana. Así se ganan 2 semanitas y puedan hacer otras actividades y desatrasarse de pronto de otras evidencias o hasta de la parte técnica que tengan pendiente. Profe, otra pregunta. Yo vi ahí como un formato. ¿Es bajo ese formato o simplemente en documento de Word común y corriente? ¿Es Es bajo en ese ese formato? formato. Si lo vas Ok, a hacer, listo. a ver, voy a aclarar esa parte del formato. Ese es el formato oficial. Si lo vas a Ok. hacer en un PDF, en Word o en PowerPoint, por ejemplo, tiene que tener todos los componentes. ¿Me hago entender? Sí, sí, es por eso. Sí, 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 sí. Ah, El sí, formato sí, es. lo puedes presentar en Word, pero teniendo todos los componentes, desde la primera etapa hasta la última. ¿Listo? Listo, profe. Sí, No es muchas camisa gracias. de fuerza hacerlo en este Excel. Bueno, no, pues si está ese documento, pues se hace sobre eso, no hay ningún problema. Lo decía yo era porque de pronto ese formato lo podía uno modificar a Word, pero no, está bien.
No, no se puede modificar. Vuelvo y te repito, lo puedes hacer en cualquier tipo de formato, pero con las mismas, con todo lo que ahí está consignado. Sí, 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 Todas sí, las correcto, sí. etapas con todos sus elementos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. A ustedes. Bueno, entonces en este momento yo voy a detener la grabación. Les agradezco infinitamente pues que hayan aceptado esta invitación el día de hoy. Y para los que logren